Entonces, este edificar ya sabe que tiene nombre Plan General Profético de Dios. Yo estaba viendo todo este material hoy, hasta donde vamos, y lo que nos han entregado ha sido algo muy precioso de él, ¿sí? Y yo le doy gracias al Señor por usted estar tan atento y tan atenta a la invitación que el Señor nos ha venido haciendo durante todo este tiempo. Lo que Dios nos permite acá, lo que vamos hablando, lo que se va colocando en el tablero, qué bueno que vamos a estar muy atentos a eso. Y estaba viendo todo este material y me parece algo especial del corazón del Señor, muy especial, como Dios ha tenido tanto cuidado en nuestras vidas. Hace 8 días estábamos hablando acerca de, ¿quién recuerda? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ya hemos aprendido que una cosa es la segunda venida de Cristo, sí, esto fue algo que vimos hace 8 días, y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Esta segunda venida de Cristo, ¿en qué tiempo va a suceder? De la historia. La última semana, 17 años que Dios le reveló a Daniel, en Daniel capítulo 9, verso 20 al verso número 27. Vimos estas gráficas un poco, ¿cierto? Como para generar de alguna manera algo en el corazón, conciencia de nuestra preparación. Hablamos acerca de la gran tribulación, estuvimos viendo un poco sobre esto, el milenio de manera superficial. Yo les dije que de esto vamos a hablar cada momentico con mayor, ¿sí? Con mayor claridad, ¿listo? Hablamos un poco sobre este asunto, la eternidad con Él, la eternidad sin Él, y estas fueron unas diferencias que estuvimos viendo hace 8 días. Las voy a recordar para que usted las refuerce ahí o le tome la foto como usted quiera, entre la parousia y el arpazo. ¿Qué es la parousia? La segunda venida, ¿listo? Y el arpazo es el arrebatamiento. Entonces vimos diferencias. En Mateo 24 del 30 al 31 la palabra dice que el Hijo del Hombre viene en las nubes, ¿sí? Hablando de la segunda venida. Y en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice que los creyentes que ascienden al Señor están puestos en esas nubes. Entonces esta es una diferencia, ¿cierto? Y cuando estamos estudiando, nos damos cuenta que Mateo 24, 30 al 31 están hablando de la segunda venida, y que en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 están hablando del arrebatamiento. ¿Listo? En Mateo 24, del 3 al 28 dice, nada se dice acerca de la resurrección. Pero en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, este es el tema céntrico de eso, ¿cierto? En Mateo 24, 3 al 28 no incluye una información del orden del ascenso al cielo. Pero en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18, este es el tema principal. Y vamos a pegarlo con 1 Corintios 15 cuando estemos allí. O sea, ustedes se dieron cuenta que el miércoles pasado estuvimos viendo toda una exégesis verso por verso de 1 Tesalonicenses 4 del 13. Quedamos en el verso 17, que es el que vamos a ver ahora, ¿sí? Para que tengamos esto bien especial. Muy bien, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, por favor. Verso número 17 al 18, que es el que de ese 1 Tesalonicenses 4 nos hizo falta hace 8 días. Muy bien, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 4, y vamos a ver verso 17 y 18. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos ¿hasta cuándo? Verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, la palabra del Señor
está bendecida, preciosa iglesia de Dios. Hoy voy a centrar entonces todo este tiempo la enseñanza en el arrebatamiento. Entonces, hace 15 días hablamos sobre las señales de la segunda venida. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la segunda venida, ¿sí? Versus, de alguna manera, el arrebatamiento. Pero hoy voy a centrar toda la atención y toda la enseñanza precisamente en esta parte. Bueno, estos siguen siendo diferencias, ¿no? El arrebatamiento será un tiempo de gozo y bendición para la iglesia, ¿sí? La segunda venida será de lamento para los habitantes de la tierra. Esto lo vimos hace 8 días. El arrebatamiento, Cristo viene al aire por la iglesia. En la segunda venida, Cristo viene ¿a dónde? ¿A qué lugar? Al monte de los olivos. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. Juan 14:3. Este es el primer texto en el Nuevo Testamento que habla acerca del arrebatamiento, que revela ese suceso. En la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. Entonces, arrebatamiento, Él viene por su iglesia. Segunda venida, Él viene con su iglesia. En el arrebatamiento dice que será para la iglesia en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Primera de Corintios 15, 51 y 52. Y la segunda venida será pública y como ladrón en la noche. La expresión ladrón en la noche, aunque tiene una aplicación de alguna manera para nosotros, no está en el énfasis o en el contexto del arrebatamiento, sino de la segunda venida. O sea, cuando se habla como ladrón en la noche, lo que están queriendo decir es de una preparación. Entonces es una aplicación para nosotros. Nosotros necesitamos estar preparados. Pero el Señor para la iglesia no va a venir como ladrón en la noche, sino en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí o no? Así es que se va a manifestar. El arrebatamiento es inminente, en cualquier momento puede suceder. O sea, ya hemos aprendido que los días de la iglesia están contaditos. ¿Listo? La segunda venida será al final de los 7 años de la gran tribulación, ¿cierto? Mateo 24, el 30 al 31. El arrebatamiento será antes de la gran tribulación y la segunda venida será después de la gran tribulación, ¿cierto? ¿Listo? Ahora entonces vamos a centrarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí tenemos unos textos que son los que hemos visto. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y ya leímos el versículo número 17 y 18. Muy bien. El Señor nos dijo a nosotros que los muertos, ¿en quién? ¿Qué va a pasar con ellos? Van a resucitar primero. ¿Listo? Entonces, mis amados, tras la resurrección de los muertos, el espíritu, escuchen, de cada uno de ellos que ya había estado con el Señor, que ya habían estado con el Señor. Hay 2 textos bíblicos que quiero que miren. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8, y Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. Muy bien. ¿Quién quiere leer segunda a los Corintios 5, 8? Muy bien. Esto que les estoy diciendo, porque hace 8 días se tocó algo así superficial, y cuando terminamos, unas personitas se me acercaron hablando sobre este asunto, ¿cierto? Recuerden que estábamos hablando sobre una persona que muere
hacia dónde va, si va primeramente con el Señor, en qué lugar está, todo eso, ¿cierto? Entonces Pablo nos está diciendo a nosotros que tras la resurrección de los muertos, el espíritu de cada uno de ellos que ya había estado con el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir. ¿Hasta cuándo? Por siempre a un nuevo cuerpo resucitado. Entonces Pablo empieza a hablar en segunda carta a los Corintios 5:8. Vuélvamelo a leer bien, si hay comas pare, léamelo bien. ¿Qué dice? Sí. Muy bien, entonces Pablo está diciendo, ¿cierto?, que una persona en ese contexto, ¿sí?, que su espíritu ya no está en ese cuerpo. Dice que ese cuerpo está ausente, pero el espíritu está presente con el Señor, ¿sí o no? ¿Qué dice esa versión? Vale. Dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Habitar con el Señor. Entonces, frente a la pregunta, una persona cuando muere, ¿para dónde va? Si es con el Señor, ¿para dónde va? Pues con el Señor, ¿cierto? ¿En qué lugar va a estar? ¿Y qué va a pasar en los últimos tiempos? Esa persona, si muere con el Señor, crea que va a estar en un lugar especial con el Señor. Si muere sin el Señor, pues va a estar en un lugar que no es especial con el Señor. ¿Listo? Dejen de preguntar tantas cosas. Filipenses capítulo 1 verso 23. ¿Quién lo lee? Por favor. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿Se da cuenta? Para Pablo, ¿qué logró entender Pablo? Que para Pablo era mejor estar ¿con quién? Con el Señor, ¿sí o no? Ya su vida ya la tenía totalmente definida, pero se quedó en la tierra en ese contexto porque le era mejor para las personas que estaban en ese momento, para las iglesias de ese momento, para que siguieran recibiendo de todo lo que Dios le había entregado al apóstol. Pero lo que quería Pablo era estar todo el tiempo con el Señor. Entonces, iglesia, escuchen, tras la resurrección de los muertos, el espíritu de cada una de esas personas que ya habían estado con el Señor, lo que van a hacer es que se van a unir para siempre en un cuerpo totalmente resucitado, diferente al cuerpo que tenemos nosotros. Este cuerpecito que tenemos nosotros, mire ese cuerpecito, ¿ya lo miró? Ese cuerpecito que tiene usted y que tengo yo, no sirven ahí arriba para nada. Estos cuerpos tienen que ser transformados. Y ese evento será real en el caso de estos muertos en Cristo, cuando suceda este acontecimiento. Entonces, los que murieron en Cristo, si murieron por allá ahogados, si los enterraron, si los quemaron, eso no es ningún problema para el Señor. El Señor lo que va a hacer es que ya les tiene preparado un cuerpo nuevo, resucitado. Entonces, cuando ellos resuciten en el orden que el Señor determinó, lo que va a hacer es que sus espíritus se van a encontrar con el cuerpo que el Señor les tiene a ellos, nuevo, resucitado, ¿sí? Y todos van a poder estar delante del Señor. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Y nuestros cuerpos cómo van a estar? Totalmente transformados, ¿sí? Si no hay transformación, no hay absolutamente nada. Primera carta a los Corintios 15, del 35 al 50, usted puede encontrar esto que ahora vamos a ver algo. Primera carta a los Corintios 15, 35 al 50. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 18. Ya lo vamos a leer. Primera de Corintios 15, del 35 al 50. Y Juan capítulo 14, verso 1 al 3, son versículos bíblicos que constituyen la base para el arrebatamiento de la iglesia. Ahí las tienen, miren. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18.
Primera de Corintios 15, del 35 al 50, fue que le dije, ¿cierto? Y Juan 14, 1 al 3 constituyen una base bíblica para que ustedes puedan ver lo que tiene que ver con el arrebatamiento y pues lógicamente compartirle también a otras personas referente al asunto. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Entonces, el tiempo del arrebatamiento no se puede determinar de forma concluyente a partir de estos pasajes. Por eso cuando usted va consultando otros pasajes bíblicos también, que los vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, alguien que lo lea por favor. Ese es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, recuerden. Capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Eso. Entonces viene otro texto que es muy claro acá. Bueno, les dije, coloquémoslo aquí una vez. Juan, capítulo 14, verso 1 al verso número 3. Muy bien, entonces, escuche esto. El tiempo del arrebatamiento no se puede determinar de forma concluyente a partir de este pasaje. Pero, al consultar otros textos bíblicos como ese de Apocalipsis 3:10, nos damos cuenta que el Señor está diciendo que va a librar de la hora de la prueba, ¿cierto? A los suyos. En Juan 14:3, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Que Él iba a venir otra vez y que nos iba a tomar a sí mismo, que para que donde Él esté, también nosotros estemos. Entonces, y al compararlos con los textos sobre la venida de Cristo para juzgar a la gente en el último tiempo, en un periodo que se conoce como la gran tribulación de 7 años, recuerden. Entonces debe advertirse que existe una gran diferencia entre el carácter del arrebatamiento, porque el carácter del arrebatamiento no menciona un juicio, pero el carácter de la segunda venida sí establece un juicio, sí menciona un juicio divino. Entonces, esto es algo muy importante, ya lo habíamos hablado nosotros, ¿sí? La gran diferencia entre estos dos aspectos es que en el arrebatamiento su carácter no es un carácter de juicio. ¿Cómo debe estar la gente llamada a la iglesia referente al arrebatamiento? ¿Cierto? Gozosos, esperando con gozo, con alegría y con esperanza ese suceso. Pero diferente de la segunda venida, el carácter de esa segunda venida sí implica un juicio divino de parte del Señor. Entonces no podemos olvidar eso. El arrebatamiento ocurre en un tiempo diferente a la segunda venida de Cristo como juez. Recuerden que hace 8 días hablábamos que hay posturas que creen que ese es un mismo suceso, ¿no? Y dimos la diferencia de eso. Entonces usted tiene que entender, la iglesia, que el arrebatamiento ocurre en un tiempo diferente al de la venida de Cristo como juez. En el arrebatamiento Dios no viene como un juez, Él viene por los suyos. Pero en la segunda venida el Señor sí viene como un juez. Entonces así es como ha llegado a descubrirse el arrebatamiento, como un acontecimiento previo a la tribulación antes de la ira de Dios, que lo que va a hacer es desatar sobre la faz de la tierra unos juicios. Usted encuentra eso en el libro de Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo número 19 de Apocalipsis. ¿Qué son? Juicios de Dios. Esos juicios representan el carácter de la segunda venida del Señor, ¿cierto?
es un carácter totalmente de juicio. Pero en el arrebatamiento, este carácter no es el que se revela allí. Ya vimos Apocalipsis 3:10, ¿cierto? Entonces, este acontecimiento incluye una transformación completa y la unión interminable con el Señor Jesucristo. ¿Cuál acontecimiento? El arrebatamiento. Diferente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Muy bien. Quiero hablarles entonces ahora, en 1 Corintios, ahora sí el cita, mire, 15, ¿sí? Acerca de el cuerpo para esa vida resucitada. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vamos a ver, primera carta a los Corintios, capítulo número 15, verso número 30 al verso número 50. 35. Bueno, 35. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35 al 50. Si estamos ahí, me dice amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra ¿cómo? ¿Y cómo va a resucitar? Transformado. O sea, el cuerpo no puede ser un cuerpo corrupto, sino que el cuerpo debe ser un cuerpo incorruptible. Entonces mira lo que dice, verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se sembrará en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en ¿qué? Se siembra en debilidad, se resucita en ¿qué? Se siembra cuerpo animal o natural, ¿sí? Dice, ¿y qué dice? Se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Dice, mira lo que dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es ¿de dónde? El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es ¿de dónde? ¿Cuál el terrenal? Tales también. ¿Y cuál el celestial? Tales también los. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la ¿qué? La incorrupción. Entonces, recuerden que ese verso 35 empezó con una pregunta. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Estas preguntas no reflejan un interés genuino referente a la resurrección, sino que estas preguntas eran expresiones de burla. Sí, como cuando a usted le dicen: y a ver, ¿cuándo es que va a llegar el Señor? Como se le decía allí en los tiempos de Pedro, ¿sí? ¿Por qué tarda tanto esa promesa del advenimiento del Señor? Y lo mismo está sucediendo aquí en este contexto. En este contexto, las preguntas no son por un interés genuino acerca de la resurrección, sino más bien que tienen que ver con expresiones de burla por parte de aquellas personas que negaban la resurrección. Recuerden que en los tiempos de Jesús había una corriente, los saduceos, que no creían en ¿qué?
en la resurrección. Ellos no creen en la resurrección, ¿cierto? Entonces, eso tenía que ver con ese contexto. Ahora, Pablo aquí está mencionando 4 respuestas a esas preguntas. Número 1, una ilustración de la naturaleza. Mire el verso 36 al verso 38. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Verso 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, frente a esas preguntas, Pablo tiene una serie de respuestas. La primera respuesta es una ilustración de la naturaleza, que ya lo leímos nosotros, ¿cierto? Dice, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. O sea, Pablo está diciendo, a través de figuras naturales como una semilla, a través de cosas naturales, que cuando una semilla, recuerden que Jesús lo había dicho también, ahora lo vamos a referenciar, si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, él está hablando en ese contexto. Y aquí Pablo entonces está dando en esas respuestas una ilustración de la naturaleza. Número 2, una descripción de los cuerpos resucitados. Descripción de los cuerpos resucitados. Verso 39 al 41. Mire lo que dice. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra estrella en gloria, ¿sí o no? Entonces Pablo está dando una respuesta. Ya les dije, número 1, una ilustración de la naturaleza. Número 2, una descripción de los cuerpos resucitados, ¿sí? Y está tomando lo que es las estrellas, diciendo que una es la gloria de esta, una es la del sol, otra la de la luna. Otra tercera respuesta es el contraste entre el cuerpo de la tierra y el de la resurrección. Mire el verso 42, parte B de ese verso. Dice, así también es la resurrección de los que, de los muertos, la parte A, ¿sí? Dice, así también es la resurrección de los muertos, ¿sí o no? Al 44 dice, se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Verso 43, se siembra en deshonra, ¿cómo va a resucitar? Se siembra en debilidad, ¿cómo va a resucitar? Se siembra cuerpo animal, ¿resucitará? Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Entonces Pablo está haciendo, ¿sí?, una descripción de los cuerpos resucitados. Pablo también está hablando acerca del contraste entre el cuerpo de la tierra y el de la resurrección. Y la cuarta respuesta es una remembranza de la resurrección. ¿Y a quién muestran como prototipo de esa resurrección? Una remembranza de la resurrección de Jesucristo como el prototipo de eso. Entonces, verso 45 al 49 habla sobre el asunto. Sí, sí. Sí. ¿Se está hablando del nacimiento, del nuevo nacimiento, o se está hablando de cuando venga el arrebatamiento? Cuando venga el arrebatamiento, para que el cuerpo sea llevado allá, ese cuerpo necesita una transformación, ¿sí? Entonces recuerden que estamos viendo aquí el cuerpo, un cuerpo para la vida resucitada. ¿Cómo tiene que ser ese cuerpo? Y Pablo entonces está empleando ejemplos naturales como la semilla, está mostrando los cuerpos celestiales, ¿cierto? Que uno tiene una gloria, el sol tiene un tipo de brillo, la luna otra, las estrellas una es diferente en brillo de la otra o en gloria de la otra, ¿cierto? Para llevarnos al asunto céntrico de todo esto. Por ejemplo, una semilla que se planta en la tierra muere
porque al descomponerse deja de existir en su forma de semilla. ¿Sí o no? Ustedes lo saben, ¿cierto? Pero de la semilla que muere, ¿qué es lo que brota? Brota vida. Eso lo dijo el Señor en Juan 12:24. ¿Qué dice? Leámoslo, por favor. Juan 12:24. Se los está diciendo ahora, ¿cierto? Juan 12:24. Sí, léanlo. Digo la verdad. Sí, les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Muy bien, entonces, así como Dios aquí le da un cuerpo nuevo a la planta que surge de la semilla muerta, la pregunta es, ¿Él puede darle un cuerpo resucitado a la persona que muere? Claro que sí. Recuerden que esto viene en paralelo con 1 Tesalonicenses 4, que había en el corazón de ellos algo muy tremendo sobre la resurrección, ¿cierto? Bueno, las personas que murieron antes de Cristo, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder? ¿Van a resucitar o se van a perder de ese evento? ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo, cuando le escribe a los Corintios, nos está hablando acerca del asunto con mayor profundidad, diciéndonos que si el Señor le da un cuerpo nuevo a la planta que surge a través de una semilla, la reviste, ¿cierto? Todo el proceso. Dice que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿podrá Dios darle un cuerpo resucitado a la persona que muere? Claro que sí. 1 Corintios 15, 36 al 38, ya lo miramos nosotros en ese contexto. Entonces, así como existen cuerpos y formas bastante diferentes en el universo creado por Dios, ¿sí? Que ya lo vimos que están adaptados para muchas variedades de existencia, Dios puede diseñar un cuerpo perfecto para la vida resucitada. Dios lo puede dar. Y debe de ser así. ¿Por qué? Porque cuando estos muertos en Cristo que van a resucitar primero, ¿cierto? El Señor de la orden de esto ya les tiene ese cuerpo resucitado en las condiciones adecuadas y óptimas para que podamos estar con el Señor por siempre y para siempre. Entonces Pablo se enfoca en el cuerpo de la resurrección, se está enfocando él y presenta 4 series de contrastes para poder mostrar cómo se va a diferenciar el cuerpo nuevo de los cuerpos actuales. O sea, este cuerpo desde luego no puede estar allá. Entonces vamos a ver unas diferencias entre el cuerpo que usted tiene actualmente, para que nos preocupamos tanto, para que nos angustiamos tanto, ¿sí? ¿Sí o no? Y el cuerpo allá. Ajá. Entonces Pablo va a mostrar esas diferencias. Número 1. Recuerden que él habla recuerden que él está hablando allí acerca de corrupción, verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y ¿qué dice? Y resucitará en incorrupción, ¿cierto? Estoy leyendo el verso 42. Muy bien. Entonces, esa primera serie que está dando el apóstol Pablo es que no va a haber más enfermedad y muerte. Cuando habla de corrupción, está hablando de que no va a haber más enfermedad ni muerte. Entonces, este cuerpo es un cuerpo corrupto por eso, ¿cierto? Porque la enfermedad y la muerte pues lo golpean y lógicamente lo deterioran, ¿cierto? Pero el cuerpo nuevo que el Señor tiene es un cuerpo que nunca se enfermará y que nunca
morirá y nunca peca. Ese es un cuerpo ¿cómo? Incorruptible. Entonces se siembra corrupción y se recoge incorrupción. Entonces Pablo está hablando referente al asunto, referente a esto. Número 2. Sí, señora. Número 1, ¿cómo así? No más enfermedad y muerte. No más enfermedad y muerte. Ajá, sí. No más enfermedad y muerte, a lo que Pablo le llama corrupción. ¿Listo? Número 2. Mire lo que Pablo está hablando allí. Dice verso 43: se siembra en y se resucitará en ¿qué? En gloria. Entonces el número 2 allí ahorita y para todos es que este cuerpo experimenta algo que es vergüenza. La vergüenza viene a causa del pecado. ¿Sí? Entonces el 2 es no este cuerpo que nos van a entregar, que le van a entregar a estas personas, un cuerpo para la vida resucitada, a todos nosotros, es no más vergüenza a causa del pecado. Lo que Juan decía ahora, ese nuevo cuerpo no va a pecar. ¿Sí? Entonces aquí es que este cuerpo se siembra en deshonra, pero resucitará en honra. ¿Qué quiere decir? Que no tendrá más vergüenza por el pecado. O sea que cuando estemos delante del Señor, nuestros pecados que quedaron perdonados en lo más profundo de la mar, nunca más no vamos a tener que ser avergonzados por eso. ¿Qué le parece eso? Esto es un regalo extraordinario, ¿cierto? Este es un regalo maravilloso del corazón de Dios. Muy bien. Ahorita, ¿listo? 2, 3. Miren, 3. Verso número 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará en ¿qué? En poder. Entonces, número 3. No más fragilidad en la tentación. Este cuerpo es frágil debido a todo ese tipo de circunstancias, ¿cierto? Pero el cuerpo que nos tienen preparados es un cuerpo totalmente diferente a este y no va a experimentar más fragilidad en la tentación. Entonces, lo que el Señor dijo allí, dice, se siembra en debilidad, verso 43, parte última, resucitará en ¿qué? En poder. Ya no va a haber tentación, ¿sí o no? Ya poder, todo ese poder desplegado allí para nosotros. 4. No va a haber más límites en la esfera de tiempo y espacio. Entonces cuando dice natural, animal o natural, ¿sí? 44 dice, se siembra cuerpo animal o natural y resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué estamos viendo nosotros? Unas diferencias entre el cuerpo que tenemos y el cuerpo que nos tienen preparados. ¿Sí? La cuarta. Entonces la cuarta es, no más límites en la esfera de tiempo y espacio. Este cuerpo está limitado por eso, ¿sí o no? Pero el cuerpo que nos tiene no. ¿Recuerdan a Jesús cuando entró allá? Una vez resucitado, que estaban sus discípulos, ¿sí? Dice que todas las puertas estaban ¿cómo? Cerradas, ¿sí o no? O sea, miren qué tan poderoso. Pero este cuerpo no puede hacer eso. Miren, Luquita, sácame esa demostración, por favor. Traiga el martillo, Pero el cuerpo que está preparado es un cuerpo que no va a tener límites en la esfera del tiempo ni del espacio. Imaginen uno allá afanado como los abajonos aquí. Allá no va, ay no, ay Señor, no. Es una cosa maravillosa, ¿cierto? Aquí sí nosotros, por aquí, para el otro lado. Ah, y Dios, ay sí, y Dios, ¿verdad? No, allá todo el tiempo Dios.
Cris. Dios mío. Luquitas. Ajá, sin sexo, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, eso está respondiendo la pregunta de Cris. A ver, niños, la pregunta de Cris es que si el cuerpo que nos tienen preparados tiene sexo, ¿cierto? Hombre o mujer. Entonces, en Marcos, ¿cuál es la cita? 12:25, ¿cierto? Porque están hablando en un contexto muy... Ajá. El hombre que tuvo varias esposas, entonces murió y entonces quedaron para que le diera descendencia, ¿cierto? Otros, y dicen que allá no se dan ni en casamiento, ¿cierto? Que es que están hablando de ese tipo de cosas. Ah, bueno, les tengo aquí otra. Cásense aquí. Pero cásense bien casaditos, yo no nos vengan con rollos, ¿listo? Porque allá no hay nada. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer... Venga pues, Cris. Eso, ya se dio cuenta, como Los Ángeles, listo. Sí. ¿Cuál es? A ver. Es que si hay hombre y mujer se corrompe el cielo, Dios mío bendito. Niños, miremos 1 Corintios 15 del 45 al 49. No se me pueden perder de esto porque tiene sus cositas, listo. 1 Corintios 15 45 al 49 dice: así también está escrito, ojo, también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es... ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál el terrenal? También, no, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Dónde está Luz Berlín? No la había visto. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, mis amados, Pablo está comenzando con una cita del Antiguo Testamento de Génesis 2:7, ¿recuerdan? ¿Sí? Y sopló Dios aliento de vida sobre ese hombre y ese hombre se convirtió en un alma viviente. O sea, Pablo está tocando eso allá y está agregando dos palabras más ahí. Dice primer y Adán. ¿Listo? Si usted ve Génesis 2:7 y lo compara con los textos que ya leímos de 1 Corintios 15 del 45 al 49, se da cuenta que Pablo, cuando dice fue escrito, cuando está diciendo allí, dice en el verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pablo está tocando un texto de Génesis 2:7, ¿sí? Y sopló Dios aliento de vida sobre el hombre y el hombre fue un alma viviente. Está referenciando Génesis 2:7. ¿Listo? Entonces, para que usted lo tenga ahí claro. Y además está agregando él en este contexto de 1 Corintios 15, 45 al 49, dos palabras: primer y Adán. ¿Sí o no? Entonces, Adán, ese primer Adán, fue creado ¿con qué tipo de cuerpo? Natural. ¿Sí o no? Natural. Ojo, ¿era bueno o malo ese cuerpo natural? ¿Era bueno? No perfecto, pero bueno. Hasta que creó a Eva. Oiga, por aquí dicen hasta que creó a Eva. Bueno, ahora yo me voy a reír en el examen, ¿listo? Tenemos que profundizar. Hay que ahondar y profundizar. Ojo,
Pablo está citando Génesis 2:7 y a ese texto, para nosotros entender esto del cuerpo para la vida resucitada, establece el primer Adán. Entonces, Adán fue creado con un cuerpo natural que era bueno. En todo sentido era bueno, pero no era perfecto. ¿Sí? El postrer Adán, ¿que es quién? Que es Cristo. ¿Sí? Pablo habla de esto muy especial en Romanos 5. Miremoslo. Romanos 5, 19 al 22, por favor. Alguien que lo quiera leer. Romanos 5. Romanos 5, sí. Porque así como por la experiencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Ajá. Pero Claro, sí. se produjo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó La la gracia. gracia. Eso hasta el 20, ¿no? 21. ¿Listo? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso. Entonces, el postrer Adán es quién? El primer Adán es quién? El primer Adán tiene un cuerpo como, pero el postrer Adán, ¿sí o no? Que es Jesucristo. Ojo, a través del primer Adán, que es quién? Usted y yo recibimos un tipo de cuerpo. ¿Qué cuerpo? Natural. Animal, oiga, respeto. Natural o animal, sí. Natural o animal, sí. Bueno, Isabel, sí. Recibe un cuerpo natural. Pero a través, ¿sí? A través del postrer Adán, que es quién? Recibiremos nuestro cuerpo espiritual. ¿Cuándo? En la resurrección. Entonces, en el primer Adán, nosotros recibimos un cuerpo natural. Pero en el postrer Adán, que es Jesucristo, usted y yo recibimos un cuerpo incorruptible, espiritual, glorioso. ¿Para qué evento? La resurrección. ¿Listo? ¿Qué les parece esto? A ver, ¿maravilloso o no? Imagínense que usted y yo portaremos la imagen de su cuerpo adecuado para la vida en el cielo. Pablo lo dijo a los romanos. ¿Sí? Nadie puede vivir en la gloria eterna de Dios en el cielo con el cuerpo que tiene ahora. Ane, tremendas yayitas nosotros allá con este cuerpito. Tenemos que ser ¿qué? Transformados. Por eso Pablo dice: he aquí os digo un misterio, verso 51 me parece. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí ven? En un abrir y en un cerrar. ¿De qué? En un cerrar de ojos. Entonces, el Señor dijo allá a través de Pablo que a través del cuerpo natural que obtuvimos nosotros del primer Adán, cual el terrenal, también los terrenales, se manifiesta, hay una expresión. Pero con el cuerpo que a través de Cristo se nos es dado a nosotros, también es para poderlo expresar y para poderlo mostrar todo el tiempo a Él. Esto es serio, ¿sí o no? Esto es muy serio. Bueno, ahí vamos pues. Estamos hablando del arrebatamiento, ¿cierto? Señora. Sí, señor. Somos transformados.
Es una transformación, ¿cierto? De alguna manera es una resurrección para nosotros, ¿sí? Porque este es un cuerpo, comparado con eso, totalmente muerto, ¿sí? Pero muy buena la pregunta, sí, señor. Muy bien. La palabra de Dios enseña que habrá un importante periodo de 7 años de historia antes de la batalla de Armagedón y el regreso del Señor. Eso enseña la palabra de Dios, ¿sí? 7 años de historia antes de la batalla de Armagedón y el regreso del Señor. ¿Cómo se conoce eso? ¿Sí o no? Muy bien. Hay un debate muy grande acerca de este arrebatamiento, ¿sí? Y el debate acerca de este arrebatamiento se centra en la pregunta: ¿en dónde encaja en el periodo final de 7 años conocido como la Gran Tribulación? ¿En dónde encaja perfectamente eso? Entonces es lo que vamos a ver nosotros hoy. ¿Listo? Hay una postura pre-tribulación. La postura pre-tribulación es la que nosotros defendemos. Esa postura pre-tribulación dice que es la que cree que los creyentes son arrebatados antes de este periodo final de 7 años, conocido como la Gran Tribulación. Se le conoce como pretribulacional o pretribulación. Eso es una postura. ¿Es la de quién? Es la de la iglesia, la de nosotros. ¿Sí o no? Esa es la nuestra. Pero es la nuestra no porque yo digo que es la nuestra porque ya lo hemos visto a través de la palabra todo este tiempo, ¿cierto? Hay otra postura del rapto, del arrebatamiento, que se conoce como en medio de la tribulación. Esta postura dice que es la que cree que los creyentes son arrebatados en medio de este periodo final de 7 años conocido como la Gran Tribulación, o sea, a la mitad. Ese periodo es de ¿cuántos años? ¿Cierto? Entonces hay una corriente, una postura del arrebatamiento rapto que se conoce como en medio de la tribulación. Esto es sacado de un Textus Receptus, que es un regalo. Ojo, ellos dicen, esta postura dice que a la mitad de los 7 años de la Gran Tribulación, que ya nosotros hemos visto esto, ¿se acuerdan? Estos son una semana. ¿De cuántos años? De 7 años. Entonces, esta postura dice que a la mitad, ¿cierto? Los creyentes van a ser arrebatados. O sea, imagínate, si el arrebatamiento va en un carácter de gozo y de bendición, ¿se acuerda lo que le está diciendo ahora? ¿Sí? De gozo y de bendición, de esperanza. ¿Qué gozo y qué bendición y qué esperanza de usted? ¿Cierto? Al saber que usted va a pasar un tiempo que ya sabemos es tan terrible para toda la humanidad. Desde luego Dios cuidará a su gente, nos cuidará a cada uno de nosotros, pero hablo de eso, ¿cierto? De una esperanza bienaventurada, como Pablo le escribe a Tito. ¿Qué esperanza va a haber en ese sentido, señorita? Postura que se conoce como postura del rapto en medio de la tribulación, una corriente dentro de la iglesia que cree que la iglesia, antes de ser arrebatada como lo creemos nosotros en anterior, la iglesia tiene que pasar por los primeros 3 años y medio del periodo de tribulación y gran tribulación de la última semana. Hay varias, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre el asunto.
Muy bien, vamos. Hay otra postura que se conoce como postura del arrebatamiento o del rapto preira. Preira. Que cree que los creyentes son arrebatados en algún momento de la segunda mitad de ese periodo final de 7 años conocido como la Gran Tribulación. Si el arrebatamiento tiene un carácter de gozo, mire, usted va viendo esto y yo espero que usted tiene en su mente y en su corazón textos como Juan 14 del 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, usted lee esa palabra en torno al arrebatamiento y ¿qué le produce? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí? Si así no fuera, yo lo diría. Voy pues a preparar lugar, ¿cierto? Y si viniere y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en el lugar donde yo estoy, también vosotros estéis. ¿Qué genera eso? Una esperanza, una alegría, ¿sí o no? ¿Sí? Pero este tipo de postura del arrebatamiento del rapto preira, que dice que en cualquier momento de la segunda mitad de este periodo final de 7 años, conocido como la Gran Tribulación, seremos arrebatados. Señora. Entonces los que estamos firmes en el Señor, pues no, o sea, sabemos que no están. Ahí no va a estar, ahí no está la iglesia, ¿no? Recuerden que ya lo hemos visto. 7 años, hay unos 3 años y medio que esté de tribulación, que va a haber paz, y 3 años y medio después que... Eso ya lo vimos. Sí, eso ya lo vimos. Pero esos 7 años aquí. No. Aquí en este periodo, esto ya lo vimos, a ver. Esto ya lo vimos nosotros. Recuerden las 70 semanas. ¿Sí? 7 semanas habrán y 62 semanas. Van 69 y queda una. Y ya dijimos, ¿cierto? Que terminando la semana 60, la semana 69, ¿sí? Y el inicio de esa última semana dijimos que hay un evento que se llama como el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? De tal manera que la iglesia no enfrenta este último periodo. La iglesia no experimenta este último periodo. Entonces recuerden que estamos hablando de estas posturas. Esta es la postura de nosotros. ¿Qué es pre? Pre-tribulación, antes de la tribulación. Los creyentes son arrebatados antes de ese periodo final de 7 años. Véanlo acá. ¿Sí? La semana 69 ya. Recuerden que eso ya se cumplió todo, ¿cierto? ¿Sí? Hay una semana que hace falta. Pero esa semana es un trato de Dios con Israel o con la iglesia. Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Listo? ¿Ahora? ¿Sí? Muy bien. Este es que postura del rapto preirá, bueno, que en algún momento de la segunda mitad de ese periodo, pues la gente va a ser arrebatada. Esta es una postura del rapto post tribulacional. ¿Cierto? Entonces, exacto. De eso es lo que se trata. Que frente a estas posturas, sí, señora. Entonces, frente a estas posturas, usted ya tiene la palabra. Usted ya sabe de qué se trata. ¿Sí ve? Usted ya sabe de qué se trata. Es eso, Gladys. Entonces, esta postura cree que los creyentes son arrebatados al final del periodo de 7 años conocido como la Gran Tribulación. Ya ni que es que para acá vino hoy entonces, digan. Ese arrebatamiento viene acompañado de un carácter de gozo y de esperanza para el creyente. Porque esas posturas extrañas se enfrentan con la segunda venida. Entonces aquí ya saben ustedes cuál es la postura nuestra. A ver, ¿cuál es la postura nuestra? A ver, pretribulación.
en la mitad de la tribulación, en algún momento de la segunda mitad de la tribulación, o cuando termine la tribulación. ¿Cuál es? ¿Cierto? Ahora, ojo, cada una tiene sus defensas desde la palabra. Ustedes, sí, hay personas que lo debaten, pero cuando uno conoce el carácter del Señor, el espíritu de la esposa, que es el espíritu de Dios, el carácter que acompaña los eventos, que el arrebatamiento lo acompaña un carácter de esperanza, de gozo, y la segunda venida, el carácter que lo acompaña es de juicio. Es eso. Y hay más sustentos bíblicos para esta postura nuestra pretribulacional o tribulación que cualquiera otra de las posturas que hemos visto. ¿Sí? Entonces, mis amados, esto que hemos visto hasta la fecha es para llenar el corazón del creyente ¿de qué? De gozo, de esperanza, ¿cierto? De esperanza, ¿sí? Esto es lo que quiere el Señor. Pero también nos lleva a ser conscientes de nuestra y de nuestra preparación, ¿cierto? Que eso es lo que quiere el Señor. Entonces, cuando uno ve todo esto, hay cosas que nosotros no podemos ignorar, ¿sí? Por ejemplo, no podemos esto. ¿Qué es lo que no debemos de ignorar? Ahí está, pues. El creyente. No debemos ignorar, primero, acerca del plan de Dios para Israel. ¿Qué dice Romanos 11:25? Romanos 11:25, miren. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Que ya hablamos de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no debemos de ignorar nosotros? El plan de Dios para Israel. Dios tiene un plan con Israel, Dios lo cumplirá con Israel, ¿cierto? Entonces ya nos dimos cuenta que todo judío, todo gentil que abraza la obra de Cristo en la cruz, entra a formar parte de la iglesia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces eso ya lo vimos nosotros. Muy bien. ¿Qué no debemos ignorar acerca de los dones espirituales? Usted ya vio Romanos 11:25. ¿Qué dice ahí nuevamente, Jennifer? Iniciando, ¿qué quiero esta palabrita? 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Que ignoren, no quiero que ignoren eso, ¿listo? Ahora, acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12:1, ¿qué dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Exacto, ¿cierto? Los regalos del Señor. Sí. 12:1, ahí está. No debemos ignorar acerca de las pruebas y sufrimientos de la vida cristiana. 2 Corintios 1:8, ¿qué dice? Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino nace. Nos fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de nuestro salvación. Ajá, entonces Pablo está hablando acerca de no ignorar esto. Pero el Señor nos dijo a nosotros algo también, algo que no debemos de ignorar, ¿cierto? Acerca del arrebatamiento y de la segunda venida, ¿sí o no? Primera Tesalonicenses 4:13. ¿Quién lo quiere leer? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muy bien. Cuando uno ve todo esto, lo que el Señor nos ha venido dando durante todo este tiempo, cómo se empezó el plan profético general de Dios para la humanidad, lo que el Señor nos empezó a hablar acerca de los gentiles, de los judíos, de la iglesia, las 70 semanas de la profecía de Daniel,
cuántas se han cumplido, la parte que hace falta por cumplirse, todo lo que viene acompañando la plenitud de los gentiles, lo que es la diferencia entre la segunda venida, el contexto de Mateo 24. Recuerden que lo habíamos visto, Mateo 21, 22, 23, 24, todo es un contexto, ¿sí? Frente a la segunda venida. Mateo 25, recuerden la parábola de las vírgenes, que dijimos que siempre se nos ha enseñado que son parte de que eran parte de la iglesia, y nos dimos cuenta que son ¿qué? Las damas de honor, ¿cierto? Invitados. Entonces, todo ese tipo de verdades tan gloriosas juntamente con todo esto y lo que vamos a seguir viendo, ¿qué le hace ver esto a usted de Dios? Que Dios con nosotros es como, ¿cierto? ¿Que está interesado en nosotros o no? ¿Sí? ¿Que vale la pena seguir o no? Bueno, mire. Ahí. Entonces, mis amados, que Dios nos siga dando cada vez más y más de Él, de estas verdades tan preciosas y tan gloriosas, para que vayamos nosotros teniéndolas en el corazón, abrazándolas, y que podamos compartirlas también con otras personas, con nuestras casas, nuestros hogares, con nuestras familias también, que podamos estar ahí también nosotros con esto. Vamos a hacer grupitos de 3, 6, 7, 8. Bueno, escuchen, todo esto es para que nosotros podamos estar muy agradecidos con Dios, de abrirnos el corazón, de abrirnos los ojos, los oídos, para poder ir entendiendo estas verdades tan preciosas, que para mucha gente es tan complicada, para mucha gente es tan difícil entender esto tan especial del corazón del Señor.